El Poder Judicial del Estado de Baja California Sur evoluciona para ti. Estás sintonizando un programa de conexión ciudadana sobre temas jurídicos de interés social de una manera ágil y ligera, buscando resolver dudas relacionadas con la impartición de justicia. Esto es Hablemos de Justicia. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a nuestro programa de radio Hablemos de Justicia del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, transmitido gracias al Instituto Estatal de Radio y Televisión, a través de radio 99.1 FM y el 1050 AM. Soy la licenciada Ligia Patricia Muñoz Peña, consejera del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, y estaremos compartiendo este espacio con todas y todos ustedes durante los próximos 30 minutos. Si desean comunicarse, en este momento el teléfono de cabina es el 12-223-28, y si desean contactarnos, nuestros correos electrónicos son hablemosdejusticia@hotmail.com o bien hablemosdejusticia@tribunalbcs.gov.mx. En esos correos nos pueden hacer llegar sus preguntas o bien sus propuestas de algún tema de su interés. En esta tarde me acompaña la licenciada Livia Vázquez Pérez, directora de Comunicación Social. Muy buenas tardes, licenciada, bienvenida. Gracias, licenciada, buenas tardes, bienvenidos a todos los que nos sintonizan en el estado a través de la radio de Sud California y a quienes nos escuchan por medio de nuestra página de Facebook, que pueden encontrar como Tribunal Superior de Justicia de Baja California Sur. En el programa del día de hoy les compartiremos un tema por demás interesante: diferencias entre el sistema penal tradicional y el sistema penal acusatorio. Quédese con nosotros, y para hablarnos de ello hoy nos acompaña el licenciado Luis Daniel Rodríguez Mendoza, juez de control del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado. Bienvenido, señor juez, un gusto tenerlo con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes, primeramente buenas tardes, licenciada Ligia, muy buenas tardes, licenciada Livia, directora de comunicación del mismo órgano judicial, y muy buenas tardes también al Instituto, dar las gracias al Instituto Estatal de Radio y Televisión y a todas las personas que nos lleguen a escuchar en esta estación de radio. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, bienvenido, señor juez. Muchas gracias. Muy bien, entrándonos en el tema, porque nuestro tiempo es muy cortito, vamos a hacerle unas preguntas, ¿no?, de nuestro interés. Claro. Bien, nos podría comentar cómo es que se crea el sistema penal acusatorio y a partir de cuándo se imparte en todos los estados de la República. Muy bien. Mire, el sistema penal acusatorio tiene su base de creación el día 16 de junio del año 2008. Esta reforma se vino a través de un hartazgo que en aquellos tiempos, un hartazgo social, presiones internacionales, que tuvo que el Estado mexicano verse obligado a reformar su sistema de justicia en la materia penal precisamente. Por ello se determinó a través de una iniciativa del entonces presidente de la República modificar todo el sistema jurídico penal. Esto sucedió a partir del día 16 de junio del año 2008, dándose en ese entonces un tiempo razonable, es decir, la vacatio legis, que se le conoce entre los conocedores del derecho, un término de 8 años. ¿Para qué? Para que todas las entidades federativas tuvieran el tiempo necesario para adecuar, en ese caso, el personal humano, así como el personal material, para adecuar a cómo se iba a llevar el sistema penal acusatorio, dándose entonces la capacitación en recurso humano, el personal administrativo y todo lo que conllevó a poder implementar de manera ya obligatoria para todas las entidades federativas el día 16 de junio del año 2016, en el cual se obligó a todas las entidades federativas que a partir de ese día, con 1 minuto de las 0 horas del día 16 de junio del año 2016, entrar en vigencia ya el sistema penal acusatorio y se dejará de lado el sistema penal mixto, el que aún todavía tiene vigencia en los asuntos que fueron en su tiempo consignados ante la autoridad judicial. Muy bien, o sea que 8 años para implementarse tanto capacitación de los operadores como también infraestructura, ¿verdad? La infraestructura, sí. La capacitación, el personal humano, más que nada
de los jueces tradicionales, de los jueces del sistema mixto, capacitarlos, quienes así por voluntad propia decidieron trasladarse y entrarle al nuevo sistema penal acusatorio. Bueno, se tuvo que llevar a cabo esa capacitación, la cual se requiere de tiempo, por eso es el término, se les dio un término de 8 años, pues el término prudente necesario pues para que se pudiera llevar a cabo, además de la infraestructura que es muy diferente al sistema penal tradicional. En este sistema acusatorio, básicamente, podremos ponerlo en ese contexto, en una analogía, como se llevan en las audiencias, en las películas que hemos visto, en las películas de anglosajonas, donde un juez está al frente de todas las demás partes que integran así este sistema penal acusatorio, que no deja, que es una similitud, es el agente del Ministerio Público quien representa al Estado, el asesor jurídico, que es una figura nueva en este sistema penal acusatorio, que en una analogía se puede pensar que es un coadyuvante del Ministerio Público en lo que era el sistema tradicional. Nada más aquí, una de las diferencias del sistema tradicional, como punto en particular del coadyuvante al asesor jurídico, es que si la víctima o el ofendido no tenía los recursos necesarios para poder sufragar y costearse un abogado particular, bien, en este sistema penal acusatorio el Estado le designa un asesor jurídico de forma pública sin que ello pueda devengar un solo gasto para la víctima. Y también, en dado caso, y también por otro lado, pues no olvidemos la defensa, ¿no? Sí. El inculpado, el detenido, el acusado o el imputado debe estar acompañado en todo momento con un abogado defensor. Esa sí, figura jurídica no tuvo mayor cambio, toda vez que también si la persona que esté en esa característica, ya se hable detenido, imputado, acusado, tiene que estar asistido por un abogado. Muy bien. Señor juez, menciónenos algunas diferencias entre el sistema tradicional con el nuevo sistema penal acusatorio. De manera general. De manera general. Bien, una de las características especiales de que pueden hacer diferencia en ambos sistemas y que también tienen algunas similitudes es que en este sistema penal acusatorio predomina la oralidad, la argumentación. En el sistema tradicional, en el sistema mixto, y le digo mixto porque también las audiencias también había de oralidad, pero predominaba la fase escrita. En ese sistema acusatorio, si bien predomina la oralidad, también tenemos una fase escrita. Ese es uno de los puntos sustanciales. Otro de las diferencias que existen es la posibilidad de la contradicción, uno de los principios que de hecho establece las bases del sistema acusatorio penal, la contradicción, el poder debatir los datos o pruebas que presente el órgano acusador, que es el agente del Ministerio Público o el asesor jurídico, y que el defensor en esa misma igualdad procesal también puede debatir en esa misma audiencia ante el juez de control, que es la figura nueva del sistema penal acusatorio. Y en el sistema mixto, que se lo conoce, el sistema anterior, es el juez de primera instancia. También de las diferencias muy importantes es el principio de inmediación. Aquellas audiencias que podemos recordar, y una de las quejas que había por la sociedad es que el juez no se encontraba presente en las audiencias. Eso a veces impedía que el juez no valorara de forma correcta lo que estaba pasando en un proceso que se le estaba llevando. En este sistema penal acusatorio, además de abonar a la transparencia y a la publicidad, obliga al juez de control estar en todas las audiencias y no puede delegar en ninguna forma esas facultades a otra figura procesal, como en aquel tiempo a veces se delegaba o encontrábamos, no se delegaba porque el código nunca lo permitió, pero a veces nosotros acudíamos, me tocó ser litigante en un tiempo y estaban los secretarios de acuerdos llevando las audiencias, ¿no? De otra de las características que este sistema penal acusatorio tiene la solución alternos al conflicto penal, los mecanismos alternativos de justicia, ¿no? Situación que no sucedía en el sistema tradicional. Uno en el sistema tradicional el Ministerio Público acudía ante el juez de primera instancia, solicitaba el libramiento de una orden de aprehensión o una orden de comparecencia si así se solicitaba, y si procedía, se abría el proceso con un auto de formal prisión o un auto de sujeción a proceso. Pero ya no permitía un mecanismo alterno, a excepción de un desistimiento de la querella.
o si permitía ese delito en particular. En ese sistema, una vez que se vinculó a una persona, a un imputado, bueno, durante ese tiempo sí se puede llegar a una salida alterna, que son los acuerdos reparatorios, las suspensiones condicionales de proceso y el procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado tiene una analogía, es una similitud con el sistema tradicional, que era el procedimiento sumario. Simplemente aquí se le denomina de otro nombre con otras características muy particulares. En ese sistema, además de las salidas alternas, que es el acuerdo reparatorio, la suspensión condicional del proceso y el procedimiento abreviado, tienes que garantizar que se pague la reparación del daño. Dado caso que no sea así, pues, lógicamente no podrías tú acceder a un mecanismo alternativo de solución de conflictos. Otra de las características también del sistema penal acusatorio es la citación judicial. ¿Qué quiere decir esto? Si el Ministerio Público tiene datos suficientes en su investigación y quiere acudir ante el juez de control, ya no es aquel agente del Ministerio Público que acudía ante el juez de primera instancia y solicitaba mediante una consignación por escrito que se librara una orden de aprehensión o una orden de comparecencia, según el caso sea específico en aquella consignación. En este caso ya no se permite. En este caso solamente puedes acudir ante el juez de control y solicitas ante ese juzgado la citación, que sea por conducto del juez, para que se lleve a cabo la audiencia sin agotar la orden de comparecencia o la orden de aprehensión. Entonces luego da la oportunidad al principio de inocencia, es lo que se ha regido en ese sistema penal acusatorio, el principio de presunción de inocencia. Otra de las características, entre muchas que se puede hablar de este sistema penal acusatorio, pues es la publicidad. La publicidad, pues como todos sabemos, quienes han tenido la oportunidad de acudir a las audiencias, pues son públicas. En ese ejercicio también de la publicidad, también tenemos una investigación que es muy abierta. La defensa puede ejercer ese control también de la investigación, puede aportar también los datos de prueba, puede aportar esos medios de prueba y pueden ser controvertidos por el agente del Ministerio Público y por el asesor jurídico. Existe esos principios que rigen las diferencias entre ese sistema penal acusatorio y el sistema mixto. Y una de las características, y a lo mejor vamos a una pausa, señor juez, ¿qué le parece? Yo les invito a que se quede con nosotros a conocer más acerca de las diferencias entre el sistema penal tradicional y acusatorio. Esto es Hablemos de Justicia por la radio de Sud California. Vamos a un corte y ya regresamos. Esto es Hablemos de Justicia. Ya estamos de regreso. Esto es Hablemos de Justicia. Ya estamos de regreso, estamos con el juez de control Luis Daniel Rodríguez Mendoza platicando acerca del tema diferencias entre el sistema penal tradicional y acusatorio. Les quiero recordar que pueden comunicarse aquí en cabina al teléfono 12-223-28. Llámenos, comparta lo que usted piensa, si le interesa, si tiene alguna duda al respecto, estamos a sus órdenes para resolverlas. Y además, recordarles que puede contactarnos a través de nuestros correos electrónicos hablemosdejusticia@bcs@hotmail.com y hablemosdejusticia@tribunalbcs.gov.mx. Bueno, nos comentaba sobre las diferencias generales entre el sistema tradicional y el sistema penal acusatorio. Creo que quedó algo más que decir. Sí, quiero precisar también una de las diferencias, y a lo mejor es uno de los puntos centrales y de lo que se ha percibido por la sociedad civil, el cual a veces se ha criticado este sistema penal acusatorio. ¿A qué me refiero con esto? La libertad de las personas que a veces que son detenidas en flagrante delito y que son puestas en libertad horas posteriores una vez que se han llevado ante el juez de control. Se ha distorsionado un poco se ha mal informado el por qué se quedan en libertad. No es que queden en libertad, están vinculados a proceso, están sometidos a proceso y pueden llevar el proceso en libertad. Esa es de las bondades del sistema penal acusatorio. Abona mucho a la presunción de inocencia.
¿Qué pasaba en el sistema anterior? Porque he escuchado también críticas, comentarios que estaba mejor el sistema anterior, porque no salían las personas detenidas Sí. y llevaban su proceso detenidos en el centro de reinserción social. Bueno, aquí hay que diferenciar el Código Procesal Estatal, el Estado, me refiero al Estado de Baja California Sur, en el sistema anterior, en el sistema mixto. El artículo 148, si bien lo recuerdo, nos decía que delitos se consideraban graves y por el hecho de considerarse graves no tenían derecho a la libertad bajo caución, la cual se conoce como la fianza. Estaba el robo, caza, evitación, son los delitos en los cuales más se adolece a veces la sociedad, y al cual todos hemos sido víctimas. Yo he sido víctima igual también de esos delitos, pero no salían las personas, no porque el juez tenía impedimento legal y no podían salir las personas y tenían que enfrentar su proceso en detención preventiva, que era el Centro de Reinserción Social. En este sistema penal acusatorio, la Constitución ha sido muy clara y nos dice en qué ciertos tipos de delitos nada más habrá lugar a prisión preventiva de forma oficiosa. Ello quiere decir que sin que exista un debate del Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio Público deberá decretar la prisión preventiva oficiosa, o en caso excepcional el Ministerio Público puede prescindir de ella con autorización del titular de esa institución. Estamos hablando para los homicidios dolosos, violaciones, secuestros y otros delitos que establece la misma Constitución General de la República en su artículo 19, pero no viene el robo, caza, evitación, de los delitos en los cuales más se adolece. Luego, entonces, si a una persona se le detiene en flagrancia del delito, cometiendo un robo, por ejemplo, es puesto a disposición el juez, el Ministerio Público, que es la primera fase. Una vez que el agente policial, el agente apresor lo detiene, se lo lleva al Ministerio Público, revisa que esa detención esté justificada, que el agente policial lo haya efectuado observando la disposición constitucional y las leyes secundarias, y el Ministerio Público, una vez dentro de su término constitucional, se lo pasa ante el juez de control. El juez de control califica esa detención y le dice, en palabras coloquiales, dice: tú estás detenido en flagrante delito, si se te adecúa, te sorprendieron cometiendo un delito, y por lo cual seguirás detenido hasta que el Ministerio Público veremos qué solicita. Esto es, solicita la imputación, solicita la vinculación a proceso, es decir, lo que se le conocía en una analogía, en una similitud, el auto de formar prisión. Una vez que se le vincula a proceso, la persona sigue detenida. El Ministerio Público, al llegar a la etapa de medidas cautelares, que es en la audiencia inicial, ahí, como tiene un impedimento constitucional que no es de prisión preventiva, pues la persona puede gozar de esa libertad, abonando a la presunción de inocencia y de las bondades que otorga el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Constitución, y enfrentar su proceso en libertad. No quiere decir, y es donde a lo mejor hay una distorsión, no quiere decir que esté en libertad. Está sujeto a un proceso, sin embargo, ese proceso lo puede enfrentar en libertad. Está sometido a medidas cautelares, es decir, que se cautela que no haya riesgo de sustracción de la justicia, y si el propio imputado al cual se le otorgó la libertad y puede enfrentar su proceso, si el propio imputado, aunque fue detenido anteriormente, viola esas disposiciones, abusa de esa bondad del Código Nacional, pues el Ministerio Público también está en la facultad de pedir ante el juez de control la revisión de esa medida cautelar en virtud de que ha violado una medida cautelar que previamente le fue impuesta, y el juez de control, escuchando a las partes, siempre en toda audiencia debe estar siempre el agente del Ministerio Público, que es representante del Estado, el asesor jurídico y el abogado defensor, escuchando los argumentos, el por qué violó una disposición, una medida cautelar decretada por un juez, pues puede también en sus facultades, en sus atribuciones, cancelar, revocar o ratificar esa medida cautelar. Y por supuesto, si hay mérito de lo anterior, que haya una cautela, un riesgo grave de sustracción de la acción de la justicia, podrá enfrentar el proceso ya en prisión preventiva. Eso es lo que se ha venido distorsionando un poco de ambos sistemas. Muy bien. Podríamos considerar entonces que en el anterior sistema tradicional, la persona, si se le culpaba, ¿no? Por haber robado, vamos suponiendo que no lo detuvieron en flagrancia, todo el proceso
lo pasaba dentro. Así es. Entonces, si esa persona era inocente, a lo mejor si duró un año el proceso, ya perdió la familia, ya perdió el trabajo, ya perdió su libertad, que eso es lo que ahora en la Constitución y en este nuevo sistema se respeta, ¿no? El derecho a la libertad, no y se respeta ese principio de presunción de inocencia. Entonces sí es bien importante eso, y sí es cierto, sí se ha transgiversado la información y piensan que el hecho de que quedó libre ya no pasó nada, pero pasa, o sea, como dices tú, si el Ministerio Público se le concedió el beneficio que tiene de estar fuera y violentó, o sea, violó ese beneficio, no hizo lo que se le quiso a lo mejor irse del Estado, o sea, etcétera, es un ejemplo que se me ocurre ahorita, pues en automático el Ministerio Público puede solicitarle al juez con todas las partes que se le quite ese beneficio, ¿no? Lo estoy queriendo decir de manera, en palabras más sencillas que puedan entender todos los radioescuchas que están ahorita, ¿no? Escuchando este programa. Hay ese respeto a los derechos humanos. Esta reforma básicamente vino de una reforma constitucional en su artículo primero. En la Constitución, históricamente, cuando nació el Estado mexicano, en aquella Constitución se reconocían los derechos humanos y se plasmaron en el documento. La Constitución de 1857 recogió esos sentimientos, esos ideales de la Constitución, y lo plasmó muy bien en el artículo primero constitucional. El artículo constitucional, si recordemos la Constitución de 1857, empezaba que esta Constitución reconoce de los derechos que le otorga a toda la persona que esté en el territorio mexicano, y decía palabras más. La Constitución de 1917 transformó el artículo primero constitucional, y es solamente por una palabra. Quitó reconocer los derechos y dijo, esta Constitución otorga, como si el Estado mexicano nos otorgara los derechos, lo cual no es cierto. Y por eso vino todo este andamiaje del sistema penal tradicional. Eran muy tardadas las audiencias, porque pareciera que nosotros debíamos un favor al Estado mexicano. A raíz de de la reforma constitucional del primer artículo, volvió a la Constitución de 1857 y se dio cuenta que estaba mal implementado. Los derechos humanos no tenían por qué otorgarse, se tenían que reconocer. De ahí vino todas estas reformas. El hartazgo social tuvo que venir, todas las transformaciones de todo sistema político es porque hay un hartazgo social. Es por eso que ahora se le otorga más precisamente, como usted bien lo ha dicho, que puedas tú ejercer ese derecho a quien se te esté imputando un delito o se te está acusando un delito, puedas defenderte en libertad, para que no se te pueda, para que no se te restrinja la libertad y pues no tengas esa consecuencia de pérdida de trabajo, pérdida de la familia, y sabemos cuántas cosas más. Si eres culpable, pues se te va a condenar. Si es culpable, tendrá su consecuencia, su eventual castigo, ¿no? Así es. No todo, o sea, entiendo que la sociedad dice, es que yo lo vi robando, sí, pero el debido proceso se le tiene que dar. ¿Qué es un debido proceso? Que el proceso sea justo. Así es. Tanto para el Ministerio Público, para el imputado, para el asesor público. Que sea igual, o sea, que haya esa igualdad, hay una igualdad también. Procesal. Así es. Esa igualdad procesal está recogida también en el artículo 11 de la Ley Nacional del Proceso Penal. Ese equilibrio procesal se dio. Finalmente el abogado defensor, quien lleva la defensa de toda persona imputada o acusada, puede ejercer ese acto de investigación. En el sistema tradicional era muy difícil. Las pruebas que se aportaban desde la averiguación previa, porque eran pruebas, se aportaban desde la averiguación previa, el defensor tenía, ahora sí tenía cómo desvirtuar esas pruebas. No podía entonces el defensor tener ese acceso. Derecho y ese acceso, así es. En ese sistema penal sí, puede ejercer esa investigación, puede ejercer ese derecho, controvertirlo del Ministerio Público por lo del asesor jurídico y presentar sus medios, sus datos de prueba, o en dado caso, o en etapa de juicio, controvertir lo que se ha dado ahí. Es un sistema que funciona, se le abona a la transparencia, va a funcionar, todo proceso requiere un cambio. Así es.
hay que informar, nosotros tenemos la obligación de informar bien a la gente. No quiere decir que estén en libertad, entiendo el enojo, la molestia, pero no quiere decir que estén en libertad. Están enfrentando un proceso en libertad. ¿Puede darse la prisión? Sí, si viola la medida cautelar otorgada por el juez desde una presentación periódica, desde un resguardo domiciliario, desde una garantía. Si violas todas esas disposiciones, da lugar a una prisión. Así es. Entonces, y de hecho es mejor, nos comentaba en uno de los cursos, ¿no?, de capacitación que teníamos con el maestro Gutiérrez Muñoz, en relación a que era mejor que realmente se asegurara y que, como para que me entiendan, quiero explicarlo de una manera menos coloquial, ¿no?, que todas las personas se les respetara esos derechos y tuvieran esa seguridad jurídica para efectos de que después no hubiera un amparo o algún proceso posterior que tumbe todo ese procedimiento, o sea, que realmente se haga justicia respetando esos derechos y esa seguridad, ¿no? Bueno, señor juez, ¿qué cree? Se nos vino el tiempo encima. Qué pena, tenemos muchas más preguntas, no sé si nos acepta una invitación. Sí, cuando guste. Sí, para que nos continúe con el tema. La verdad que creo que estamos muy contentas con usted, que haya aceptado esta invitación y las explicaciones muy concretas. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Sí, bueno, pues me despido. Soy la licenciada Ligia Patricia Muñoz Peña. Espero que nos sintonicen el próximo miércoles en una emisión más de Hablemos de Justicia. Muchísimas gracias al juez Luis Daniel Rodríguez Mendoza, juez de control del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Fue un gran gusto tenerlo con nosotros. Igualmente, licenciada, y muchas gracias también a todos los que nos escucharon, y igualmente a la licenciada Livia y al Instituto Estatal de Radio y Televisión. Muchas gracias. Y yo soy la licenciada Livia Vázquez. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos el próximo miércoles. Que pase una excelente tarde. Esto fue Hablemos de Justicia, un programa del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur en coordinación con el Instituto Estatal de Radio y Televisión.